Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo el caso de Justin Fashanu, el primer futbolista en confesar públicamente su homosexualidad. Su lucha en medio de un entorno tan complicado sirve como ejemplo para muchos deportistas de hoy en día. Justin Fashanu nació el 19 de febrero de 1961 en Hackney, Londres. Sus padres, una enfermera de Guyana y un estudiante nigeriano, se divorciaron. Y para evitar cargar con él y con su hermano John, les entregan en un orfanato inglés de nombre Bernardos. Justin tenía apenas 6 años y John 5 cuando Alf y Betty Jackson, una familia de blancos, adoptaron a los hermanos Fashanu. Posteriormente los crían en el condado de Norfolk, donde su madre biológica los visitaba una vez al mes. A pesar de su corta edad, ambos sabían lo que estaba sucediendo y no eran ajenos a su propia realidad. Estaban tan emocionados por la oportunidad de ser parte de una familia, pero no todo era perfecto. La infancia de los hermanos Fashanu no fue fácil, estuvo marcada por la intolerancia, por el bullying y por el acoso. Ellos eran los únicos niños de color donde vivían y cargaban con el estigma de ser negros huérfanos y tener unos padres adoptivos blancos en una sociedad totalmente racista. Su hermano John luchaba también por dormir en las noches. Se hizo tan frecuente que decidieron llevarlo con un médico y luego de una evaluación el médico le recomendó a su madre adoptiva, Betty Jackson, que el pequeño solo necesitaba el amor. Tenía miedos que no podía combatir por sí mismo y le recomendó que lo abrazara fuertemente. Betty Jackson siguió las instrucciones del doctor y cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, ella tomaba al pequeño John y solía darle un gran abrazo, lo que efectivamente ayudó al pequeño. Según una entrevista realizada a John muchos años después, alegó que ese acto le generó mucha seguridad y amor por su madre adoptiva. La intolerancia de otros jóvenes, las amenazas y las numerosas palizas obligaron a los hermanos a dedicarse al boxeo y también a las artes marciales. Esto como una alternativa para frenar un poco tanto abuso. Pero Justin poco después lo dejó por el balompié, donde lució su imponente físico y resistencia en el campo de juego. No pasó desapercibido, pues con una altura de 1,85 y un excelente físico no podía estar oculto. Era descrito como aguerrido, potente, ágil, pierna fuerte y un excelente cabezador. Fueron exactamente esas cualidades las que atrajeron a los cazatalentos para luego fichar en el Norwich City en 1978. Con tan solo 18 años debutó en la liga profesional. Marcó 19 goles y en 1980 ganó el premio Gol de la temporada por una espectacular anotación contra el Liverpool. Es gracias a esa jugada que consigue también cerrar el traspaso más importante de su vida y de lo que sería para el momento el traspaso más importante y el más costoso en la historia del fútbol inglés. El gran Nottingham Forest llamó a su puerta para pagar nada más y nada menos que 1 millón de libras esterlinas, cantidad nunca antes pagada por un jugador británico. Brian Clough, quien fuese ahora su manager, y era conocido como un genio incomprendido en el fútbol, presumía de su fichaje en medio de sus mejores años como técnico. Pero tanta alegría poco duró. Los rumores sobre su vida personal empezaron a agobiar a Justin. Los gritos de maricón y sus salidas nocturnas marcaban el día a día en los terrenos de juego. Además, Justin siguió sufriendo también el racismo de adulto, los sonidos de mono, los lanzamientos también de plátano y las amenazas de muerte que traumatizaban a todos los futbolistas negros en los años de 1980 no cesaron y eran parte de la angustia y parte de la discriminación que sufría el delantero. Qué tristeza en realidad genera este hecho, porque esta situación aún no se ha superado. No es cosa del ayer, porque, por ejemplo, el mes pasado, el 21 de junio, si mal no recuerdo, Cristiano Ronaldo también fue víctima de insultos homófobos por parte del público. Y es que ese mantra de que el público siempre tiene la razón, sinceramente tiene que erradicarse. El hecho de creer que porque una persona haya pagado una entrada puede decir lo que quiera está mal fundamentado. Los insultos homófobos, y en realidad cualquier tipo de insultos, no tienen cabida en la vida, y mucho menos en el deporte, donde deberíamos dejar nuestras diferencias a un lado y disfrutar un partido de fútbol. Algunos dirán, sí, pero el aficionado tiene derecho a expresarse. Y sí, es cierto, pero siempre y cuando no caiga en la inmoralidad. Y fue justamente lo que sucedió en el Puskás Arena. Fueron varias las veces en las que se escucharon cánticos de Cristiano Ronaldo homosexual. Pero bueno, retomando el caso de Justin Fashanu, el técnico
Al enterarse de su vida privada, descargó todo el desprecio sobre Justin, inclusive le impidió entrenar con los otros jugadores. Lo sentó en la banca y lo encaraba delante de todos para respetarle. ¿Por qué sigues yendo a ese maldito club de maricones? Klug se mostró intolerante con su jugador y así lo reconoció arrepentido en su autobiografía. Cuando este se enteró de sus polémicas aventuras, lo hundió casi de inmediato. Lo traspasaron a un equipo de menor categoría y siguió cayendo a equipos cada vez más inferiores. Fashanu había estado año y medio en el Nottingham y su rendimiento en el terreno de juego estuvo muy pero muy por de lejos del millón que invirtió el Forest. Es que ser negro ya era difícil y si a ello le sumas ser gay era aún más. La vista de Justin Fashanu cambió cuando este dejó el equipo y sus traspasos ya solo costaban unas 150.000 libras, donde el declive ya era un hecho. Su valor como jugador había caído un 80%. Recurrió a un monasterio como vía de escape y es allí donde llega a dar sermones para intentar buscar respuesta a su vida. Fashanu estaba al borde. Todo en su vida empezó a ser inestable. Además, una lesión en la rodilla lo sepultó profesionalmente. Él despilfarró todo su dinero, vestía a la moda, lo multaron por conducir rápido y sin licencia, tuvo algunos accidentes de carro, salidas nocturnas muy polémicas inclusive, e inventó un noviazgo con la actriz Julie Goodyear como un tapete para ocultar sus amoríos con dos amigos homosexuales, con quienes él tuvo su iniciación a los 15 años en Knoxford, y todo esto pasando por numerosos clubes de Inglaterra y de Estados Unidos. Tenía un futuro impresionante en un cotizado equipo inglés, hasta que se le ocurrió confesar lo impensable. Y es que, para que tengan una idea, en 1990 en Londres, ser un asesino en serie era justificable, consumir drogas era entendible, robar razonable pero homosexual era insoportable. El fútbol es un deporte tan tribal, un tanto primitivo e incluso salvaje. Es un ambiente lleno de testosterona que puede explotar en ataques machistas, menos en tolerancia. Y es que algunos reciben veneraciones como si se tratara de los mismísimos dioses. Y es en ese ambiente que no da cabida a los homosexuales. Y es en esa época, en 1990, donde el racismo era muy común. Es allí cuando Justin Fashanu tuvo la valentía y decidió confesar su homosexualidad a la revista The Sun, la más conocida del Reino Unido. Y en ese momento dijo que conocía también a otros 12 futbolistas que eran homosexuales o bisexuales, pero ninguno siguió el ejemplo de apertura. Varios compañeros reaccionaron mal a la declaración, alegando que los homosexuales no tenían lugar en un deporte de equipo. Aunque dijo que fue bien aceptado por algunos de sus compañeros, Justin admitió abiertamente que muchas veces hacían alguna broma maliciosa sobre su orientación y también que éste se convirtió en blanco de abusos por parte de varias personas gracias a su orientación sexual. Su artículo, por lo más digno y valiente, se vio también empañado por excitantes historias de sexo con un parlamentario casado, aventuras con cantantes pop, estrellas de televisión y otros futbolistas. Su vida personal se volvía cada vez más caótica y su comportamiento era cada vez más errático. También se vio afectado por el hecho de que vendió su historia por una gran cantidad de dinero, supuestamente alrededor de unas 70.000 libras esterlinas. Posteriormente admitió que algunos elementos de su historia fueron embellecidos porque él estaba bajo presión del mismísimo periódico para darle chismes sensacionales, y hasta su hermano John, militante de un cuadro español, le ofreció 75.000 libras para que éste se retractara de las declaraciones. Justin dijo que estaba desconsolado por las cosas terribles que John había dicho sobre él, y nunca superó lo que vio como la traición de un hermano que él amaba. Como futbolista no valía nada, fracasó e iba de un equipo a otro y a los 30 años resbaló al abismo y nunca pudo salir a flote. Su camino para triunfar empezaba a estar minado en el deporte de élite, donde confesar la homosexualidad, o al menos que sea un secreto a voces, puede suponer, aún hoy en día, una triste sentencia a una carrera. La reacción también de la comunidad negra en general fue igualmente negativa. Su salida del armario fue condenada por el periódico semanal The Voice como una ofensa a la comunidad negra, una conducta dañina, patética e imperdonable. El rechazo de su propia comunidad fue profundamente perjudicial para él,
Aunque Justin dijo más tarde que ni una sola vez se arrepintió de haber salido del armario, la reacción hostil de muchos en la comunidad negra lo hirió profundamente, dado que los negros conocían el dolor del prejuicio racial y la discriminación. Él pensó, es más, él esperaba que fueran comprensivos y solidarios. Algunos lo eran, sí, pero muchos lo denunciaron por traerles vergüenza a la comunidad negra. Ni una sola figura pública negra apoyó su salida del armario. Años después pone rumbo de nuevo a Estados Unidos para recuperarse del daño en la pierna y ser entrenador. Hubo momentos en los que confesó que se sentía increíblemente, casi suicidamente solo. Y en ese tiempo conoció a un mecánico que lo impulsó a buscar el consuelo en un grupo evangélico, pero Justin confiesa que reconocía que sus tendencias no figuraban entre las enseñanzas bíblicas. Justin afirmó también que salió del armario porque estaba angustiado por la tragedia de un amigo gay de 17 años que había sido expulsado de su casa por sus padres homofóbicos y que posteriormente se suicidó. Se había sentido tan enojado por la pérdida de su vida y tan culpable porque no había podido ayudarlo, quería hacer algo positivo para evitar que esas muertes volvieran a ocurrir o que esas situaciones volvieran a ocurrir. Así que decidió dar el ejemplo y salir en los periódicos. Con su iglesia condenando la homosexualidad, se volvió conflictivo y estresado. Los intentos también desesperados de entablar relaciones con mujeres fracasaron. Y es que, mientras proclamaba públicamente el celibato cristiano, él terminó recurriendo al sexo gay furtivo. Esto le hizo imposible tener una relación estable entre personas del mismo sexo también. Atrapado entre Dios y la homosexualidad, sufrió una intensa agitación emocional y psicológica también, pues en 1998, con 37 años, Fasciano también fue acusado de abuso sexual por un joven de 17, al que entrenaba en Maryland. Lo acusó de violación y lo chantajeó. Su vida ya estaba tan lejos del césped como lejos estuvo la comprensión de aquellos que le rodearon en sus inicios, como un profesional. Temeroso de un juicio injusto por ser negro y homosexual, huye de Estados Unidos. Y un 2 de mayo de 1998 pasó la noche en un conocido sauna gay. Luego salió a caminar y entró en un callejón sin salida, y en un garaje abandonado de Londres se suicida, dejando una nota junto a él que decía textualmente así: esta nota demuestra que Justin solo quería encontrar paz. El 9 de septiembre, una investigación en Londres mostró que no se había dado ninguna orden de arresto a Fasciano y que la policía estadounidense había abandonado la investigación por falta de pruebas. El fútbol sigue en deuda con personas como Justin Fasciano. Este fue el caso más mediático por ser pionero en anunciar su condición sexual. Un hecho que no permitió vivir en libertad a un jugador de la élite del fútbol inglés. Fue un triste final en un garaje para tan imponente carrera y sobre todo para una vida que pocos entendieron. Ningún futbolista profesional antes que él había confesado serlo en Gran Bretaña y pocos lo han hecho desde entonces. Pero en octubre de 1990 Justin sí lo hizo, provocando un verdadero terremoto mediático. Era una persona muy valiente, estaba dispuesto a hacer él mismo, costase lo que costase. Y mi pregunta es, ¿quién sería capaz de hacer algo de tan grande magnitud en los años 90? Porque siendo negro, jugador de fútbol y gay, nunca antes nadie había podido hacer lo que él hizo. Y es que era algo impensable para la época. No fue sino hasta 30 años después de la confesión de Justin Fasciano que un futbolista profesional inglés hiciera la misma declaración. Pues Tommy Beaton, a diferencia de Justin Fasciano, lo hizo público una vez retirado el 23 de junio del 2020 en una entrevista concedida a ESPN. A pesar de todo el rechazo que soportó, Justin tenía una notable y loable capacidad de perdonar, hablando del dolor que otros le infligieron y reconociendo sus propios errores de juicio. Fasciano escribió en 1994 una nota que decía: "No creo que nunca olvides esos errores, a los errores que otras personas cometen que te hieren, pero es importante perdonar".
Y es que hay un mito que debemos erradicar, y es que no es obligación de alguien que se declare homosexual o bisexual, lo que se conoce como salir del closet, como tampoco otros lo hacen con su heterosexualidad. Es algo tan absurdo, pero sí, es tiempo de que el fútbol sea tolerante para comenzar a cambiar los paradigmas actuales, que cada día se encuentran más desafados de la realidad. No puede ser que el mundo avance y el fútbol se quede apartado. Está en nuestras manos cambiar esa realidad, y ese es el mensaje más claro que nos pudo dejar Justin Fasciano. Esto fue todo por el video de hoy. Si quieres ser notificado cada vez que suba algún video, puedes suscribirte. Me ayudaría mucho a crecer el canal si le das un me gusta o un like y lo compartes en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.